Quiero que me acompañe un momento al libro de Mateo. Hay tanto por compartir en la enseñanza para hoy, pero quiero darle una dirección a lo que vamos a ver con el tema de la fecha. La celebración de la fiesta de primicias. Una fecha tan extraordinariamente importante en la vida del cuerpo, en la congregación, en el cuerpo del Mesías. Amén. Sin embargo, también una fecha que ha sido mal utilizada. Por lo tanto, hoy tenemos que hacernos preguntas. ¿Qué significa este tiempo de primicias? ¿Dónde se ocurre? ¿Dónde se sucede? ¿Cómo se sucede esta celebración? Esta fecha tan importante. Entonces, vaya conmigo por un momento. No está en esta pantalla este texto, por lo tanto quiero que la lea puntualmente conmigo, porque vamos a hacer una primera claridad al día de hoy. Mateo capítulo 28. Veámoslo mejor desde el 27 en el verso 62 para entender el contexto de todo este tiempo. Una enseñanza, diga conmigo, una enseñanza. Estamos muy acostumbrados a la predicación, predicar, pero realmente en la palabra la expresión correcta es enseñar. ¿Qué hacía Yeshua? ¿Qué hacía Jesús? Enseñaba. Muy importante. Y por supuesto que hay que tener una diferencia entre predicar y enseñar. Entonces vamos a la enseñanza hoy con respecto a este tema. Muy bien. Mateo capítulo 27, sea bendecida, Señor, esta palabra y danos dirección y sabiduría y entendimiento, no solamente para enseñar, sino en nuestros corazones para recibir y discernir tu palabra. Amén, amén y amén. Verso 62, leamos todos juntos así. Dice la palabra: al día siguiente, después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que el engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tienes una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Verso capítulo 28, atención, mucha atención. Pasado el día de reposo, léalo nuevamente. Pasado el día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? El Shabbat. Entonces leámoslo en ese sentido. Pasado el Shabbat, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues e id pronto y decía a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he allí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Amén. Dejémoslo hasta ese punto. Tomen asiento. Gracias. Es un tema en el que voy a introducir el mensaje, porque aquí en este texto que acabamos de leer, si usted lo leyó detenidamente, encontrará que en esta enseñanza hay algo que tal vez por años de los años en la vida de la iglesia nunca
lo habíamos entendido. Entonces tengo que tomarme el tiempo de ir muy despacio en la lectura, porque lo hemos leído tantas veces que posiblemente no hemos captado el momento. Voy a repetirlo. Algunos textos. Al día siguiente, después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos. Es decir, nos acordamos significa que ellos le habían oído su enseñanza. Ellos sabían. Y ellos sabían que de lo que él les había enseñado estaba incluido que al tercer día resucitaría. Entonces estos hombres fariseos, ¿quiénes son los fariseos? Hello, son sacerdotes judíos, una escuela rabínica, ¿verdad? Pero ante todo es necesario tener presente, que eran sacerdotes, eran conocedores de la palabra. Pero la Biblia, ¿qué nos enseña? Que no solamente seamos oidores, sino que seamos hacedores. Estos hombres habían oído de Yeshua que iba a morir. Es decir, que lo de la muerte de Jesús no fue un acto ocasional, circunstancial. Era un hecho que debía suceder porque él ya lo había dicho. Pero también les advirtió que él al tercer día resucitaría. ¿Está claro este concepto? Entonces, estos sacerdotes, estos estudiosos de la palabra habían oído y ellos sabían por revelación de la palabra que esto debía suceder. Entonces dijeron: wow, tenemos que anunciarle a Pilato, al imperio romano, que para evitar que este engañador se cumpla lo que ya está escrito, pongamos una guardia imperial de tal manera que nadie, sus discípulos u otras personas, vengan durante la noche y roben el cuerpo. Es decir, ellos se aseguraron de que la palabra profética no se cumpliera. Entonces dígalo conmigo: la palabra profética se va a cumplir por encima de lo que sea. Entonces, si tú tienes en tu corazón, yo cuántas veces les he dicho desde este púlpito, ¿hay una palabra profética en tu corazón? Lo vuelvo a preguntar por muchas veces que lo he preguntado. Cada uno de nosotros debe tener una palabra que nos identifica, con la que yo sé que esa palabra me la dio Dios, esa palabra es para mí. Si alguno de ustedes hoy todavía no tiene esa palabra, por favor pídale al Señor dirección, porque la palabra profética que Dios te dé se va a cumplir sí o sí, por encima de todo lo contrario que se presente sobre tu vida. Si el Señor dijo que te iba a bendecir, si el Señor dijo que te iba a multiplicar, si el Señor dijo que haría de ti una gran nación, por encima de todas las adversidades y contrariedades que el mundo te plantee, la palabra se va a cumplir. Estos hombres aseguraron la tumba, colocaron soldados. Mire, por un momento tenemos que pensar esto, hermanos, perdónenme que me tome un tiempo. Pero cuando nosotros hablamos de los soldados romanos, tenemos que tener presente en nuestro corazón que los soldados romanos no eran 4 o 5 hombrecitos que pusieron ahí, vigilantes, watchman, a cuidar el templo. Estamos hablando de que colocaron voy a ponerlo en términos de hoy en América, pusieron el SWAT. ¿Usted me está entendiendo esto? Pusieron el equipo élite de la Guardia Imperial. Estoy hablando de hombres que solo como dijo Adolfo Hitler cuando habló de sus soldados, dijo, Adolfo Hitler veía a sus soldados alemanes y decía: solo de verlos me da temor. Él mismo decía: yo veo a mis soldados y me atemoriza ver a mis soldados. Hombres impresionantes. Este es el soldado romano que cubría la tumba, es decir, que nadie se podía acercar. Y esto es ¿por qué la Biblia se tomó el tiempo de decirnos esto? Porque eso no fue que aparecieron entonces 2 muchachitos por ahí o 2 discípulos, Pedro y Juan, y les dijeron: oiga, soldados, vengan, ¿por qué no van a hacer una vueltica por ahí, tome para los dulces, que es que nosotros vamos a mover esta piedra? No. La Biblia tenía que asegurarnos que la guardia estaría ahí. O sea, que no había forma posible desde el punto de vista de la tecnología del momento de que vinieran a tomar el cuerpo y lo sacaran del lugar. ¿Está claro en este punto? Vamos bien.
aseguran el lugar, sellan la piedra, la sellan. La tumba del momento no es como las tumbas que conocemos hoy, las fosas que conocemos hoy. Era una cueva prácticamente, un lugar grande donde se guardaba el cuerpo y posteriormente se cerraba. Dice el texto que era una piedra extremadamente pesada, o sea que no era una cosa de que alguien venía en un momento y la podía quitar y tomar el cuerpo. ¿Vamos bien? Pero por favor concéntrese un momento en el corazón de lo que les quiero decir hoy en el capítulo 28. Aquí está el misterio. El misterio revelado. Pasado el día de reposo. ¿Cuándo? Al amanecer del primer día de semana. ¿Cuándo es eso? No, atención. Pasado el día de reposo, Shabbat, al amanecer del primer día de semana. ¿Cuándo es el primer día de semana? En el término de hoy, en la expresión romana de hoy, domingo. Vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Qué se nos ha enseñado? Que Yeshua resucitó el primer día de semana. Vean la historia. Es que nosotros leemos, pero no entendemos lo que leemos. El día de reposo es el Shabbat. ¿A qué hora empieza el Shabbat? Al atardecer del viernes. En la tarde del viernes, en la tarde ya es Shabbat. Pasa el viernes en la tarde hasta sábado en la tarde. Cierra Shabbat como tipo 6, 7, caída del sol. Cierra Shabbat. Y empieza el primer día de semana. ¿Vamos bien? ¿Cuándo las mujeres llegaron al sepulcro? Al amanecer del primer día de semana. O sea, ¿de qué? Del domingo. Pero cuando llegaron al sepulcro, ¿qué encontraron? Por favor. Cuando llegaron al sepulcro, ¿qué encontraron? Que él ya no estaba ahí. ¿Por qué? Porque había resucitado en Shabbat. ¿Usted me está entendiendo? Ahí no dice el texto bíblico que Jesús resucitó en el primer día de semana, sino dice que pasado el día de Shabbat, en el primer día de semana, las mujeres llegaron al sepulcro y ya no lo encontraron. ¿Lo captaron? Lo captaron. ¿Lo vuelvo a explicar? Leemos el texto y nosotros entendemos en la lectura del texto, que es lo que nos han enseñado, que Jesús resucita en el primer día de semana. Pero lo que acabamos de leer dice que en el día de Shabbat, al primer día de la semana, las mujeres llegaron al sepulcro y ya no estaba él ahí. En el primer día de semana ya no estaba porque resucitó. ¿Lo captaron? Uy, hermanos, Dios me los bendiga. Ha sido una bendición tenerlos en este día y creo que después de esta palabra no hay nada más que decir aquí. Porque hoy les hemos quitado, el Señor hoy nos ha quitado vendas de nuestra enseñanza evangélica por años. Cuando ellas llegan al sepulcro, ya el cuerpo, ya Mesías ha resucitado. ¿A qué hora resucitó? Resucitó en el cierre del día de Shabbat. Tiene que cumplirse esa palabra. Ahora, aquí hay una expresión grave, hermana Billy, yo le propongo algo. ¿Por qué no hacemos algo? Porque hoy es un día de fiesta. ¿Por qué no vienes y me ayudas a compartir este mensaje hoy? ¿Te parece? Te invito. ¿Aceptas? Ven. Ven, porque es un tema de enseñanza, y cuando es un tema de enseñanza tenemos muchas cosas importantes que compartir, y yo sé que tú me estás levantando la mano, yo quiero decir algo, entonces pues hagámoslo juntos. Mis gafitas si no te las comparto. ¿Por qué? Atención. Dice el libro de Marcos. Oigan esto, vayan a Marcos 16 para complementar solo lo que el pastor dijo. Pero Dice, ¿está prendido, pa? Dice el libro de Marcos 16. Marcos 16, vamos a nuestras Biblias, con Biblia en mano, por favor, con Biblia en mano. 1, 2. Marcos 16, 1, 2. Dice: cuando pasó el día de reposo, Shabbat,
María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo, ¿verdad? ¿No? Y dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya ha salido el sol. ¿Quiénes vinieron? Las 3 mujeres. Pero no está hablando de Yeshua, está hablando de ellas. Sí, correcto. Pero decían entre sí, a nosotros. Sí, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Porque había habido un terremoto. Claro. Perdón, al propósito. Gracias. Terremoto. Me lo acordaste. Si leemos el texto, no lo voy a volver, pero ya lo leímos. Porque les digo, cuando lean, no lean por leer, lean entendiendo. Allí dice, y hubo un terremoto. Por favor, cuando ellas llegaron al lugar, no hubo un terremoto. ¿Usted se imagina que ellas llegan al lugar y un terremoto? No, cuando ellas llegaron al lugar, el terremoto ya había pasado. Claro. ¿Me están entendiendo? Es que nosotros leemos y pensamos que cuando ellas llegaron al lugar hubo un terremoto. No, hubo. No dijo había en ese momento. Hubo es una expresión pasada. Hubo un terremoto. El terremoto permite que la piedra se mueva, pero cuando ellas llegan, la piedra ya no está en el lugar porque el terremoto ya había sucedido, porque en el Shabbat Él había resucitado. ¿Listos? ¿Vamos bien? Muy bien. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho. ¿Sí o no? Cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron, ¿verdad? Mas él les dijo, ¿quién? ¿Yeshua? No, él no está ahí. Bueno. Ajá. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Yeshua de Nazaret, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Por favor, perdóname. No está aquí, no dice, hace 2 minutos salió. Dice, no está aquí. Significa, por favor, léalo en el contexto. No está aquí significa, no está. Ahí no se está. fue. ¿Cuándo se fue? Pues se fue. Hace mucho rato no está aquí. Se fue. Porque de lo contrario de dicho, mire, se acabó de levantar y se fue. Claro. ¿Ves? Para que entendamos el primer día, entonces tendría que decir, se acabó de despertar y salió. No. Dice, él no está aquí. ¿Por qué? Porque ya había transcurrido el tiempo del fin de Shabbat para el amanecer del nuevo día. Amén. No está aquí. Mirad, el lugar en donde le pusieron. O sea, les vayan, entren y comprueben lo que les está diciendo. El ángel está muy claro. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Amén. Allí le veréis como os dijo. Amén. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, y decían nada a nadie porque tenían miedo. Y habiendo, miren, ahí me voy para citar. Y habiendo pues resucitado Yeshua por la... Entonces, pastora, pero si ahí dice, ¿o no? Y habiendo pues resucitado Yeshua por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, a quien había echado 7 demonios. Entonces, ¿resucitó en Shabbat o resucitó en la mañana? Quedaron todos quietos. Hasta el verso 8 ya estamos convencidos. Y en el verso 9 nos desconvencieron. Y yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Como nosotros, diga conmigo, en este momento, como nosotros, tampoco creemos. O sea, no creemos que haya resucitado en Shabbat, porque esta cita nos está diciendo que habiendo pues resucitado Yeshua por la mañana, ahí cambia todo el versículo, ¿o no?
Entonces necesita explicación, ¿no cree? Claro, amén, amén. Bueno, eso necesita que nos enseñemos a la luz de la palabra. Muy importante, porque cada versículo tiene que ir acompañado de texto con contexto para poderlo discernir. El libro de Marcos tiene una posición, el libro de Mateo tiene otra posición y el libro de Lucas tiene otra posición. ¿Todos apuntan al Mesías? Sí, pero la explicación es diferente. Es muy importante entender el término, dice, el primer día de la semana. Es muy importante y hay que entender muy bien que la explicación que se está dando, Mateo 12:40, perdón, ¿qué me quieres decir? La explicación que se está dando en el libro de Mateo capítulo 16 termina en el verso 8. ¿Ok? Y ahora se está dando otra explicación desde el verso 9, y aquí no lo está explicando el ángel, se está haciendo una explicación bíblica desde el verso 9, y la terminología del verso 9 es completamente diferente a la terminología del verso 8. Ya la vamos a ver más adelante. Leamos Mateo capítulo 12 verso 40. Léala en el screen, todos juntos. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Eso sí no les parece interesante. Entonces dice que si iba a estar Yeshua 3 días y 3 noches, entonces es muy importante entender qué día murió Yeshua. Cuando nosotros entendemos qué día fue crucificado, la cita se va a aclarar. El verso 9 es una cita oscura. La Biblia tiene citas claras y citas oscuras. Entonces, por nosotros habernos quedado con el verso 9, decimos, no, pero aquí dice que resucitó el día domingo. No, eso no es lo que está diciendo el texto bíblico. Hay que ver texto con contexto. ¿Están aquí? Amén. Entonces, si Yeshua murió un viernes, no cuadran las cuentas. Tampoco resucitó un domingo, resucitó un lunes. Amén, sí, correcto. ¿Están aquí? ¿Estamos entendiendo lo que estamos diciendo? Si nosotros decimos, no, pero ahí dice que resucitó el primer día de la semana, no concuerda. Tampoco concuerda ni con esta, entonces tampoco concuerda con el Shabbat, si lo vemos de esa manera. Pero es que el problema aquí es el día del Shabbatón, que es lo que va a explicar el pastor. Muy importante. Toda la terminología bíblica que nosotros necesitamos entender, que no podemos entender, es porque nosotros leemos nuestra Biblia en el español, donde se quitó toda la terminología correcta. No leemos Yahweh, no leemos Shabbat, leemos día de reposo. Entonces, cuando nosotros leemos el día de reposo, nosotros creemos que es el día de las vacaciones nuestras, que no hacemos nada, pero eso es Shabbat. Cuando nosotros leemos la fiesta, dice, estaban terminando el día de la preparación. Nosotros no entendemos que es día de preparación. ¿Están aquí? Amén. Pero cuando nosotros vamos a la terminología y vemos la cita bíblica y vemos el contexto espiritual, lo que quiere decir en el tiempo, entonces ahí sí entendemos el tema. Amén. Listo, pastor. Muy bien. Vamos con nuestras gráficas. ¿Pero te vas a ir o te vas a quedar con? No, quédate acá. Entonces, veamos las gráficas para que vayamos a nuestro texto de celebración de primicias, que es el punto que nos trae. Porque primicias, dígalo conmigo, es resurrección. Eso es primicias. Hay 3 conceptos que debemos considerar. Atención a los 3 conceptos. Si usted toma nota, yo le invito, por favor, escríbalo, porque esto es bien importante que lo escriba. Número 1, la primera celebración que tenemos es Pesá, que la tomamos el fin de semana anterior. Recordemos muy brevemente Pesá, que es el tiempo en que el pueblo de Israel está en esclavitud. Se produce el sacrificio del cordero, se marca las puertas con la sangre del cordero, y en ese momento el heridor viene y da muerte a todo primogénito, pero el pueblo de Israel, que ha hecho el sacrificio, queda libre de la muerte y salen a libertad. Ese es el punto. Están en esclavitud y salimos en libertad. Entonces diga conmigo, por favor, Pesá es la muerte al pecado. La muerte al pecado. Por favor, escríbalo. Pesá es la muerte al pecado. Pesá es la muerte al pecado. Recuerden que el cordero se tomaba el día 10, luego se sacrificaba el día 14. Eso es muy importante.
Inmediatamente viene Hat Masá, que el Hat Masá representa el pan sin levadura. ¿Durante cuántos días? 7. 7 días, que es el tiempo que acaba de transcurrir. Realmente nosotros tal vez no lo hemos podido llevar al cabo muy al pie de la letra, pero recuerden que estamos practicando. ¿Qué tenemos que hacer? Una vez pasa Pesá, tenemos 7 días en los que de nuestra casa se debe retirar absolutamente toda levadura. Toda levadura, lo que significa que de nuestra casa, diga conmigo así, dígalo, de mi casa se debe retirar toda levadura, todo pecado, toda contaminación. Entonces matzá, dígalo conmigo, escríbalo, es una vida sin levadura. Muy importante, una vida sin pecado, una vida sin levadura. Y llegamos entonces a la celebración de Bikurim, o fiesta de primicias, que representa los primeros frutos. ¿Y los primeros frutos cuál es? Diga conmigo, Yeshua, mi primer fruto, nuestro primer fruto. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, amén. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno. Entonces, ¿por qué debemos recordar esta fiesta? ¿Por qué debemos recordar esta fiesta? ¿Por qué? Porque en la cruz, dígalo conmigo, en la cruz, Yeshua llevó la vergüenza de toda la humanidad. Tenemos que tener claridad en este sentido. En la cruz llevó la vergüenza de toda la humanidad. Mi pecado fue llevado y puesto en esta cruz. Se pagó un precio de sangre por mi pecado. Dígalo conmigo, por mi pecado. Y es importante aclarar algo ahí de la vergüenza del ser humano, porque a nosotros se nos ha olvidado esa vergüenza. ¿Alguien se puede mirar sus manos? Un momento, usted no ve su vergüenza ahí en sus manos, pero ponga un momento sus manos y mire sus manos. ¿Cuántas cosas vergonzosas puede haber hecho sus manos? ¿Cuántas cosas en su mano pueden haber caminado en vergüenza? Ahora ponga sus manos en sus ojos y diga, ¿cuánta vergüenza pudo haber visto mis ojos? Ahora ponga sus manos en la cabeza. ¿Y cuántos dardos, cuántas cosas han entrado en su mente que han causado vergüenza? O sea, imagínate, ahora ponga su mano en el corazón. ¿Cuántas cosas en su corazón avergüenzan al Padre? ¿Sí o no? Amén. Ponga su mano en su vientre. ¿Y cuánta comida vergonzosa le ha metido a su vientre espiritual? Amén. Entonces, la palabra que el pastor está leyendo de vergüenza, Yeshua, miren lo interesante de la enseñanza. Yeshua llevó 6 heridas de vergüenza a la cruz. Amén. Sus manos fueron clavadas, sus pies fueron clavados, su espalda fue latigada, ahí vamos, costado. Su costado, la corona de espinas que repifica las finanzas, porque la corona de espinas tiene que ver con lo que en el huerto del Edén se le dijo a la varona y al varón y a Adán de que iban a ser malditos por siempre. Jesús llevó la corona para devolvernos a nosotros la bendición. Entonces las 6 heridas, y luego viene el soldado y atraviesa el costado de nuestro amado Yeshua, y ahí están las 6 heridas de la vergüenza. Toda la vergüenza cayó sobre él, pero la cruz nos tipifica. El día de la resurrección nos demuestra a nosotros que Yeshua nos devolvió el honor. Amén. Digan conmigo, el honor. El honor. Entonces, cuando a nosotros Yeshua nos ve, cuando Dios nos ve a nosotros, dígale al que está a su lado, cuando Dios me ve a mí, no me ve con la vergüenza. No me ve con la vergüenza. ¿Con qué te ve? Con el honor. Con el honor. Amén. Entonces, nadie te puede levantar el dedo a ti y decirte, oh, tú tal cosa, porque Yeshua te ve con honor. A no ser que tu vida no esté en santidad. Amén. Entonces ahí si estás causándole vergüenza a tu eterno Dios. Amén. Por favor, diga eso.
No le puedo causar vergüenza a Dios. No le puedo causar vergüenza a Dios. Cada cosa que nosotros hacemos, hoy es que es el día de resurrección, cada cosa que nosotros hagamos, Kadosh. nosotros tenemos que Santidad. tener cuidado porque estamos avergonzando a nuestro Dios. Amén. Y las fiestas de las primicias tienen su máximo y más claro cumplimiento en el día de resurrección del Mesías. Esto obviamente aconteció tal como lo ha declarado la palabra, como se ha profetizado y como está escrito en el tiempo del libro de Levíticos capítulo 23. Por favor, vaya conmigo a Levítico capítulo 23. Vamos a leer el texto porque necesito ir con los textos para que entendamos lo que estamos compartiendo. Libro de Levítico capítulo 23. Ustedes dirán, pero pastor, ¿cómo usted menciona Levítico 23? Levítico 23 es el corazón de todo cuanto, dice la pastora Pili, la cartelera del cielo. Levítico 23 es la cartelera abierta, es el sketch de trabajo de Dios, está en Levítico 23. Dice en el verso 4, léalo conmigo por favor. ¿Lo tienen? Leámoslo todos juntos a una sola voz. Estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es a Yahweh, es decir, Pesá, como ya lo mencionamos. Y a los 15 días de este mes, la fiesta solemne de los panes sin levadura. Ah, Yahweh, 7 días comerás pan sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo haréis. Y ofreceréis a Yahweh 7 días de ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Aquí nos está hablando de Shabbat. del tiempo de Shabbat. Y habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote, por favor preste atención a este texto, una gavilla por primicia de los frutos de vuestra tierra. Tremendo. Amén. Por los frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Yahweh para que seáis aceptos el día siguiente, en el día de reposo la mecerá. Atención, aquí algo importante. Por favor, dígalo conmigo. De la tierra brotará un tallo de vida. ¿Me están entendiendo lo que estoy narrando? Sí. Cuando la tierra, hay un sacrificio, es decir, cuando la semilla muere, para que la semilla dé fruto, ¿qué tiene que suceder? Morir. La semilla tiene que morir. Cuando la semilla muere, se coloca en tierra. Y cuando la semilla está en tierra, ella brota de la tierra, diga conmigo, entre comillas, resucita, Sí. se levanta, da vida. Y aquí entendemos en esta frase entonces por qué hoy llamamos la fiesta de Bikurim o la celebración de primicias, porque Él estuvo en la tierra, bajo tierra, pero luego se levanta como ese tallo que da vida y se convierte en la primicia, dígalo conmigo, en la primicia de la resurrección. Amén. Aleluya. Amén. Y la Biblia dice en Isaías capítulo 11, venga conmigo un momento, porque sabe, cuando el pastor está diciendo eso, me recuerda mucho la profecía bíblica. Amén. Cuando Yeshua resucitó, demostró que se cumplió una profecía bíblica en Isaías capítulo 11, verso 10. Amén. Vaya conmigo a Isaías capítulo 11, Camilito, súper bien, verso 10. Gracias. Sí, 11:10. Devuélvela al 10. 10:11. Dice 11:10. 11:10, perdón. Acontecerá, todos. Acontecerá en aquel tiempo. ¿Cuál tiempo? No. ¿Cuál tiempo? Cuando la muerte de nuestro amado Yeshua, cuando el nacimiento y la muerte de nuestro amado Yeshua, dice: acontecerá que en aquel tiempo, ¿qué? Que la raíz de Isaí
la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Sigan. Asimismo acontecerá que en aquel tiempo que Yahweh alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que a fin quede en Asiria, Egipto, Patros, Estopia, Elam, Sinar, Hamat, y en las costas del mar, todos. Y se levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 puntos de la tierra. Eso sucedió en la cruz. Amén. Esa raíz de esta que habla de la raíz, eso sucedió en la cruz. Y el día de Shavuot, del día de Pentecostés, estaban egiptos, Patros, etíopes, Elam, Sinar, Ham. El día de Hechos 2 dice, ¿y estos no están hablando en nuestra lengua? Y se cumplió la profecía. Amén. ¿Entendieron? Amén. Aleluya. En el libro de Romanos, en el capítulo 5 y en el verso 12, está en la pantalla, en nuestras gráficas. Si usted va a este texto, por favor, vaya conmigo. Romanos capítulo 5, verso 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por cuánto? Por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aunque en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es una figura del que ha de venir. Atención, aquí nos está hablando de una muerte y entendemos el concepto de muerte en dos sentidos. Acuérdense que tenemos un concepto de muerte física, murió físicamente, pero también entendemos el concepto desde el punto de vista de la muerte espiritual, ¿de acuerdo? Vean esto, ubíquense por un momento en el jardín. ¿Quién murió primero en el jardín? La varona. ¿Ven cómo es interesante que analicemos los detalles? Porque el pecado es muerte. Repito, hay muerte física, hay muerte espiritual. Pero la primera persona que murió en la Biblia, ¿quién fue? ¿Perdón? La varona. No, en la Biblia. Caín. Sí, bueno, en la Biblia, pero ¿quién fue la persona? Caín mató a Abel. No, Caín no murió. Caín mató a Abel. O sea, el primer muerto físicamente que la Biblia nos relata es Abel. Físicamente. Pero el primer muerto espiritualmente fue la varona. La iglesia. No, la manzana no. Comió el fruto, está bien, no se preocupe, hermana, que con todo respeto yo le digo, prediqué en Washington en alguna ocasión y yo dije, y la varona comió la manzana. Y todos, amén. Y cuando terminé el pastor me dijo, hermano, no era una manzana. Le dije, bueno, sí tiene toda la razón. No lo han enseñado, así es que no se preocupe. El fruto. Pero atención, a lo que quiero concentrarme aquí en esto es que la primera persona de muerte espiritual fue la mujer. Inmediatamente la mujer muere, inmediatamente ella mata al varón. ¿Usted me está entendiendo esto? Sí. ¿Me está entendiendo esto? ¿Por qué? Porque ella inmediatamente le dio de comer y él muere espiritualmente también. Y en esa muerte espiritual, una vez se sucede, ¿qué pasa con ellos? Se produce sacrificio. Amén, ¿recuerdan? Porque ahora se encuentran desnudos, lo que ellos no veían, ahora lo ven, se encuentran desnudos e inmediatamente el Señor los cubre, pero inmediatamente ¿qué hace? Los desaloja del huerto y los envía, y entonces el hombre tiene que trabajar duro y la mujer ahora va a sufrir el dolor del parto y todo este proceso. ¿Hasta ahí vamos bien? El primer Adán. Luego aparece ¿quién? Yeshua. ¿Por qué decimos que Yeshua es el segundo Adán? ¿Por qué?
porque para redimir, atención, esto es muy importante, porque para redimir del pecado al primer Adán, se necesita uno mayor que venga y redima al primero. Claro. ¿Me están entendiendo? Entonces el segundo Adán, Yeshua, viene y redime de la muerte a la humanidad tipificada ¿en quién? En el varón y en la varona, que murieron por ese pecado. Ahora Él viene a pagar un precio por ellos, que somos nosotros, para redención de la vergüenza de la humanidad. ¿Y restituirnos qué? ¿Qué nos restituye la cruz? Nos restituye, honor. dígalo conmigo, la honra, el honor. Amén. Amén, aleluya. Una cosa súper importante que sucede en este momento del momento en donde el Eterno nos da ese honor de nuevo, nos restituye el volver a ser hijos de la creación. Amén. Diga eso, nos restituye para ser hijos de la creación. Entonces, si eso es así, vaya conmigo a primer libro a Corintios. No dice de Corintios, se dice a Corintios, capítulo 15, versos 20 y 23. Entonces Amén. diga conmigo, Yeshua resucitó. Yeshua resucitó. Él es la primicia de la resurrección. Amén. Amén, amén. Entonces, pastora, pero Lázaro resucitó. No, Lázaro dormía. La Biblia no dice que Lázaro estaba muerto, dormía. ¿Están aquí? Amén. Pero Yeshua es la primicia. Si antes de Él hubiese habido primicia, Yeshua no es la primicia. Claro, amén. ¿Están aquí? Él es la única primicia bíblica. Amén. Entonces, y es importante, mis amados. Ahora, en esta promesa tú y yo ya estamos. Porque la promesa de la resurrección de la cruz, de la primicia en la resurrección de Bicurín, nosotros no estamos. Está Él. Amén. Pero en primer libro a Corintios sí estamos nosotros. Primer libro a Corintios, todos. Capítulo 15. 20. Y vamos a estar en el verso 20. Estar aquí, lo leímos al principio, lo vamos Amén. a volver a leer ahorita. Después llego ahí. ¿Están aquí? Bueno. ¿Están recibiendo? Dice Amén. la palabra, ¿lo Dice, tienen? ¿Ya llegamos todos? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados. sigan. Pero cada uno en su debido orden. Amén. Atención. Orden. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Amén. Y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Entonces todos a un coro digan, la muerte física no marca el fin de la existencia humana. humana. O sea, cuando tú ves a alguien que murió, ten la seguridad de que esa muerte física no marca el fin de esa persona. Amén. Ese no es el fin. Si esa persona duerme en Yeshua, resucitará. ¿Lo dice o no lo dice la cita? Amén. Si en este momento nuestro amado Yeshua viniese, seríamos transformados. No veríamos la muerte física. ¿Están aquí? Amén. Si la gente que duerme en Yeshua resucitará, todo a su debido tiempo. Pero los que mueren sin al Mesías resucitarán de nuevo para juicio. Amén. ¿Estamos todos aquí entendiendo? Amén. Entonces, cuando nosotros vamos a un funeral y escuchamos a alguien que dice, ay, allá está, brille para él la luz perpetua, eso es falso. Porque si esa persona, en la persona que murió físicamente y necesitamos entender si esa persona murió en el Mesías o duerme. No. ¿Están aquí? Amén.
En el libro de Job, no lo busquen, yo se los voy a leer porque quiero que ganemos tiempo en esto, solo quiero recordarles algo. Hay una expresión maravillosa, todos recordamos la historia de Job, la historia trágica de Job. Es una historia por la que cada uno de nosotros en alguna manera también hemos pasado. Pero después de todo el proceso de la circunstancia que Dios permitió en la vida de Job, viene el tiempo ¿de qué? Viene el tiempo de la recuperación. Dígalo conmigo, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Al final se levantará Por favor, sobre el polvo. Si yo soy creyente, que creo que todos aquí somos creyentes, lo que tenemos que saber con absoluta certeza y claridad en nuestro corazón es que mi Redentor vive. Aleluya. Entonces, atención, mi Redentor vive significa que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, porque yo sé que mi Redentor vive. ¿Usted recuerda la historia de Ruth? Solo la voy a mencionar, la historia de Ruth, porque la pastora ha enseñado mucho sobre el tema de Ruth. Pero usted recuerde que en Ruth sucedió algo muy interesante. Dice, recuerden que Ruth viene un pariente. ¿Quién era? El pariente de Noemí. ¿Quién es? Vos, un pariente cercano. Ese pariente cercano viene y ¿qué hace con Ruth? La redime. ¿Están conmigo? Entonces dígalo conmigo. Yeshua, mi pariente cercano, es mi Redentor, porque mi Redentor vive. Y si mi Redentor vive, entonces yo he sido completamente redimido por la sangre del Cordero. ¿Vamos bien? Sí. Vamos bien. Amén. Definitivamente entender la reunión de hoy es entender la resurrección, claro, desde el punto de vista más espectacular. Usted tiene que quitar los lentes espirituales y decirle al Señor, yo necesito entender esta fiesta. Dígamelo otra vez. Yo necesito entender esta fiesta. ¿Saben por qué se los estoy diciendo? Porque es que nosotros hemos visto tradicionalmente la fiesta, el día de resurrección, como que el domingo anterior es el día del domingo de Ramos, o sea, la famosa Semana Santa, que en la Biblia no existe, porque Yeshua no entró un domingo. Entonces, vemos todo desde el punto de vista romano. ¿Sí o no? Pero no vemos desde el punto de vista hebraico de la Biblia. Y ese es el clic que nosotros necesitamos hacer. Ese es el sonido del shofá que nos está llamando a decir, oiga, centrémonos en lo que es. Déjenme compartirles algo. Para el momento en donde Yeshua resucitó, los discípulos estaban fuera de sí. Ellos no estaban entendiendo Bikurim. Ellos no estaban preparados. Tanto es que usted ve que Yeshua se le aparece a las mujeres y les dice, vayan y cuéntenle a los discípulos. Y ellas, por temor y miedo de que ellos lo fueran a rechazar, los mismos discípulos, ellas no le fueron a contar. De pronto María Magdalena le dice, oiga muchachos, él resucitó. ¿Y qué hizo? Le dice el ángel, vayan y le cuentan a Pedro. Y yo voy a decirte hoy, tú eres Pedro. ¿Sabes qué hizo Pedro? No. Yo salió corriendo y Juan salió corriendo. Y cuando llegaron a la tumba, Pedro le dijo a Juan, quítate que yo voy a entrar primero. Y entró Pedro y dijo, resucitó. Pero no le pasó eso mismo a Tomás. Dice la Biblia que cuando están en medio de la reunión, Yeshua está en medio de la reunión, ellos están en la reunión y le están contando, resucitó, resucitó. Y Tomás dijo, digo, yo soy de los que hasta no ver, no creer. Y aquí hay gente así. Mire, pastores, que a mí hasta que ustedes no me demuestren que Dios me puede bendecir con las primicias, no lo voy a hacer. Hello. Amén. Entonces el Señor dice, ¿sí? ¿Tienes que meter el dedo en mi llaga para que tú puedas creer? Dichosos los que creen sin haber visto. Amén. Este nivel de resurrección es el que Dios quiere en nosotros. Que Dios nos resucite espiritualmente. Amén. Que el día de hoy
Dios marque una resurrección en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, cuando vemos la fiesta de primicias, entonces diga conmigo, ¿cuándo la Biblia dice que eran las primicias? Digan, ¿cuándo? ¿Cuándo? Todos díganme, ¿cuándo? ¿Cuándo? Dice que cuando entraran a la tierra prometida, Amén. tenían que dar sus primicias. ¿Por qué era tan importante que fuese en la tierra prometida? Cuando ustedes entren a la tierra prometida, ustedes comenzarán a celebrar esto. ¿Nosotros hoy estamos entendiéndolo o no? Amén. ¿Seguros? Diga, Amén. explíquelo, pastora. Explíquelo, pastora. Usted entra a la tierra prometida el día que usted es salvo. Amén. ¿Están aquí? Amén. Usted entra a la tierra prometida el día que usted es salvo. Esa es su tierra prometida. Amén. Entonces, el primer día de su tierra prometida, usted comienza a sembrar, porque la Torah empieza a vivir en su vida, la palabra empieza a vivir en su vida, la palabra empieza a penetrar, la palabra lo empieza a cambiar, ¿verdad? Y dice la Biblia, y entonces esos primeros frutos de su vida son su primicia para el Señor. Amén. Cuando usted va y corre y trae al que está perdido por las drogas. Amén. Cuando usted, no solamente es dinero. No, hermanos, no. Las cosas del Señor nosotros no las podemos comprar, vuelvo y lo repito. Sino que cuando usted sale de aquí y dice, ¿sabes qué? Me acordé hoy que fulano de tal está perdido en las drogas y tengo que ir a dar fruto. ¿Están aquí? Amén. O cuando usted se acuerda que alguien está necesitando una palabra de parte del Eterno, Amén. usted tiene que ir a dar fruto, porque si usted se queda con el fruto, se le va a podrir. Amén. ¿Y qué dice la palabra? Acuérdense que la palabra nos dice algo muy simple. Por sus frutos les conoceréis. Entonces, cuando hablamos de primicias hoy, si puedo casi que hacer un resumen de la palabra primicias, nos han enseñado a lo largo de nuestros años que las primicias, todo es dinero. Y algunas personas me escriben, por ejemplo, y me dicen, pastor, pero es que la Biblia en ninguna parte menciona dinero, dice que hay que traer cebada, que hay que traer el trigo, que hay que traer el manojo, ¿verdad? Pero tenemos que ubicarnos en el contexto histórico de lo que se está escribiendo. ¿Cuántos de ustedes tienen en este momento en su casa un sembrado de trigo? Levanten la mano. A duras penas en Walmart tal vez lo consiguen. Pero te cuento algo. Pero atención, pero un momento, no, para no perder el hilo de lo que quiero decirles. Entonces, Ya me contaron. sí, y traes los huevos. Gloria a Dios. Ahora, atención a esto, hermanos, a lo que quiero llegar. Mis primicias en el día octavo, en el día de resurrección, entendiendo que Él es la primicia, son, dígalo conmigo, un nuevo comienzo. Entonces, un nuevo comienzo, ¿qué significa, hermanos? Cada año tenemos que celebrar esta misma celebración. Cada año la celebramos, pero cada año nos arrepentimos, pero cada año hacemos techuvá, pero cada año celebramos arrepentimiento y cada año tenemos un nuevo comienzo. Es decir, que entonces hoy empezamos un nuevo comienzo y mañana volvemos atrás. ¿Me están entendiendo lo que les quiero decir? Todos nosotros, según lo que hemos leído en esta mañana, todos nosotros hemos sido pecadores. Pero pecadores, dígalo conmigo, redimidos por la sangre de Cristo. Entonces, si somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo, significa que ya no vivo yo, porque Cristo vive en mí. Entonces yo puedo decir como Gálatas 2:20, juntamente con Él estoy crucificado. Pero atención, si hoy estoy celebrando primicias, significa que hoy yo juntamente con Él voy a resucitar. Amén. Y si hoy juntamente con Él resucito, por favor, cierre un momento sus ojos conmigo. Por favor, cierre un momento sus ojos conmigo y dígalo conmigo: ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Toda mi vida pasada, toda mi vida pecaminosa,
Toda mi vida pecaminosa ha muerto, porque la sangre de Cristo porque la sangre del Cordero me ha dado me vida, ha dado vida vida en santidad, en santidad, en este nuevo comienzo. en este nuevo Entonces comienzo. entendemos lo que dice Romanos 12. Romanos dice: yo presento mi vida, presento mi cuerpo en sacrificio vivo, en holocausto vivo. ¿Qué significa en holocausto vivo? Significa que debe ser absolutamente consumado todo pecado, toda iniquidad, de tal manera que se conviertan en cenizas, para que yo pueda decir en mi primicia, en la primicia de resurrección, yo soy una nueva criatura. Aleluya. Pero una nueva criatura significa, ¿qué hace una nueva criatura? Una nueva criatura significa que mi manera de pensar no puede ser la misma manera de pensar que he traído por 30, 40, 50 años. Hablo de los adultos. Una nueva manera de pensar no significa que es que en mi país lo hacemos así. Es que mi papá me enseñó que así se hacía. Porque una nueva manera de pensar significa ¿qué dice la palabra de Dios? ¿En qué manera yo hoy debo vivir? Y debo vivir una vida en plenitud, debo vivir una vida en santidad. Por lo tanto, hoy primicia significa, quiero que se lleve esto claro en su corazón, hoy primicia significa que hoy mi vida comienza de nuevo. Dígalo conmigo: estoy 0 millas. Y como estoy 0 millas y mi vida comienza hoy, deja de ocuparte de las cosas del ayer, del pensamiento de ayer, de tu cultura de ayer, de tu intelecto de ayer, de tu mentalidad de ayer, de tu vieja manera de vivir, y dile: Señor, hoy yo me presento como primicia junto contigo, porque ya no vivo yo, tú vives en mí. Hoy juntamente contigo estoy resucitado, y si tú eres la primicia, yo soy una primicia contigo, y hoy vengo delante de ti y estoy en este altar diciéndote que mi vida comienza hoy nuevamente. Profundo. Podrías decírselo esposo, esposa, hijo, hija, hijo, papá, mamá, hijo, hijo, hija. Por favor, podría decirle al que tiene al lado: hoy mi vida comienza de nuevo. Hoy mi vida comienza de nuevo. Usted lo podría decir con su corazón. No lo haga por cumplimiento, no lo haga por decirlo, por favor. Yo quiero que usted me entienda el trasfondo de lo que estamos queriendo enseñar hoy, amén. Hoy mi vida comienza de nuevo. Saben, escuchamos un canto ahora que me dejó una preocupación en mi corazón. La unción de Dios está sobre mí. Gloria a Dios porque la tengo. No la entiendo, pero la tengo. Un momentico. Yo lo cambié. Un momentico. Si tú no entiendes la resurrección, estamos graves. Si tú no entiendes el Pesá, estamos mal. Porque el Pesá es la celebración más importante de las 7 celebraciones que Dios nos entregó, porque a partir de Pesá, cuando contamos el 10 de Nisan, el 14 de Nisan y el 17 del Bikurín, entonces entenderemos cuando lleguemos al día 50 en el Omer. Ustedes están desarrollando el Omer, ¿verdad? Están leyendo el Omer todos los días, están repitiendo la oración del Omer. ¿Estoy hablando con la iglesia? Sí. Porque es que veo que hay algunos ojos que dicen: si usted no está conectado, usted se ocupa de conectar su celular, que su celular no se le descargue. Eso sí, usted tiene que cargue el cable ahí para conectarlo, pero usted no se ocupa de conectarse con la iglesia. Entonces, cuando yo les digo: usted está conectado con el Omer, y vi ojos que digo: ¿qué será eso? Si usted no está conectado con el Omer, ¿cómo tú puedes llegar a primicias? ¿Cómo tú puedes llegar a Shavuot en el día 50, 49, el día 50? ¿Cómo tú quieres llegar al día de Pentecostés si ni siquiera entiendes lo que está pasando? Pastor, es que yo no entiendo. Es que no entiendes porque no te conectas. Y mientras tú no te conectes, podremos pasar los días, los meses y los años enseñándote un mensaje. Si tú no conectas, estás
absolutamente en el lugar equivocado. Amén, así Entonces, es. cuando yo les digo, hermanos, hoy es un día de nuevo comienzo, no es un decir, no es una frase que estoy usando por significar esto. Les estoy transmitiendo de mi corazón, es un nuevo día de vida, es un nuevo día de esperanza, es un nuevo comienzo de decirles, Señor, me he equivocado 1001 vez, pero hoy, Señor, en tu resurrección, juntamente contigo, yo recibo tu unción y sí la entiendo. Y estoy haciendo un pacto contigo. Amén. Puestos en pie. Gracias, Señor. Vamos a leer el libro de Apocalipsis para cerrar en el capítulo 19. Y yo quiero que tú digas conmigo, yo quiero ir a las bodas del Cordero. Yo quiero ir a las bodas del Y Cordero. el que quiera ir a las bodas del Cordero tiene que entender Bikurim. Amén. Tiene que entender Bikurim. A las bodas del Cordero no llegamos. No te si vistas que no entendemos. vas. Sí, no te vistas que No no te vas. vistas que no vas. Vamos a leerlo. Amén. Libro de Apocalipsis, capítulo 19, verso 7. Amén. Cuando llegue allí, quiero que usted me dé un amén. Niños, jóvenes y adultos, quiero que lean conmigo esta cita. Amén. ¿Estamos? Yo leo el 7, ustedes leen el 8. Pero Amén. si ustedes no leen en coro corrido, volvemos a leer el 7. Amén. ¿Estamos? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa Israel se ha preparado. Y Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Matico. El primer versículo no lo puede pasar. Y su esposa Israel se ha preparado. Amén. Todo en la Biblia es una preparación. Sí, amén. Preparemos ¿a dónde quieres que preparemos la Pascua? ¿Cómo quieres que nos preparemos para Bikurim? Y ella se ha concedido que se Y a viste, a ella se se le le ha ha concedido concedido de lino fino, fino. diga conmigo, Yom Kippur. Yom Kippur. Expiación. Limpio y resplandeciente, porque el lino fino es Las acciones justas de los la santos. justicia nuestra. Como nosotros nos comportamos en la justicia en la casa del rey. Amén, amén. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados. A la cena de las bodas No del dice los Cordero. que lleguen. No dice los que lleguen, dicen Amén. los que son Llamados. O sea que el Eterno va a llamar a las bodas del Cordero. Aleluya. No dice que tú te vas a meter ahí. Que ya porque tú dijiste 3 Padres Nuestros o tú hace 20 años recitaste lo que comúnmente nos han dicho, el llamado plan de salvación, tú llegas. No dice eso. Dice que el Eterno te ha pasado a ti por un proceso y que Él te llamará según tu justicia. Aleluya. Amén. Y dice, y el ángel me dijo, escribe bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas. Del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Yeshua. Y me dijo, Y me estas dijo, son las palabras. verdaderas de Dios. Pásese al 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. y con justicia Juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es El Verbo. y los ejércitos celestiales vestidos de
Yom Kippur, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en sus muslos tiene escrito en su nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. Ese Bikurim que usted ve ahí, esa fiesta de Bikurim, volverá él. Aleluya. Ya no volverá como Jesús a presentarse a los 12 discípulos, sino que volverá, y esto es la fiesta de Bikurim. Aleluya. Volverá y se presentará a nosotros y decir: acuérdense que yo fui el que resucitó. ¿Dónde dice en la Biblia que tú resucitaste? Dirán otros. Otros dirán: ¿resucitaste? Ni siquiera me acordaba que tú habías resucitado. Diga conmigo: resucitó. Resucitó, amén. Quiero que levante sus manos un momento Gracias, al cielo. Señor. Gracias, Dios. Y le diga a Él: necesito entender esta fiesta. Necesito prepararme para este momento, para poder disfrutar este día. Aleluya. Abba, te necesito en mí, resucítame en ti. Vamos, dígalo: te necesito, resucítame en ti. Gracias, Dios. Que el Señor hoy haga algo con nosotros para resurrección. Aleluya. Muchos de ustedes están muertos en pecados y delitos todavía, y Yeshua te quiere resucitar hoy. Aleluya. Gracias. Hoy quiere pasar un manto de santidad sobre tu casa, mi Señor. porque somos Kadosh. Amén. Somos Gracias, Kadosh. Señor. Bendito sea tu nombre. Límpianos, sálvanos, Yeshua. Que la vida nuestra esté resucitada en ti. Gracias, Dios. Israel era llamado el primogénito de Yahweh. El Mesías es el llamado Israel. Yeshua es el primogénito hijo de Dios. Adán es el primer nacido en sangre divina, pero Yeshua es el llamado el segundo Adán. Yeshua es el pariente más cercano a Adán y por lo tanto el único que lo puede redimir. Quien murió, el primero que murió en el jardín, como lo vimos en su muerte espiritual, Eva, la novia. ¿Y quién murió segundo? Murió Adán. ¿Quién? El esposo. Pero su pecado fue cubierto y Génesis nos enseña. Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para que Adán y su mujer, y los vistió. Yeshua, el primer cordero del Passover, de la Pascua, que redimió al primer nacido Adán para su regreso a su servicio. También era el precio matrimonial. Una vez que el primer nacido fue redimido desde la perspectiva de Yahweh, él podía recibir nuevamente su herencia y podía ser liberado de la esclavitud. Aleluya. Padre, gracias porque hoy nos has liberado de toda atadura, de toda condición de pecado, de toda esclavitud. Gracias. Y nos haces, dígalo conmigo, nos haces libres. Libres. Nos haces libres, 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 libres. Amén. Amén.